Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, qué gusto estar con ustedes, como todas las semanas durante varios años en el espacio de SECREA, de los canales comunitarios y regionales del Ecuador Asociados, que con la fuerza de 45 canales de televisión en todo el país, canales de cobertura nacional, cobertura regional y cobertura local, permiten difundir este espacio todas las semanas, justamente para informar los hechos que suceden en el país. Y en esta ocasión vamos a conversar un hecho muy importante que hemos visto, no solo los comunicadores o los medios de comunicación en estas últimas 2 semanas tal vez, sino más bien lo que interesa a la sociedad respecto a la libertad de expresión y un proyecto de ley que vamos viendo ya una luz al final del túnel. Nos acompaña para esto César Ricaurte, quien es director ejecutivo de Fundamedios, un organismo conocido desde hace muchísimos años justamente en defensa de la libertad de expresión y ha logrado posicionar su imagen a nivel nacional e internacional. Bienvenido, César, qué gusto que nos acompañes en SECREA. Buenos días, Roberto, un enorme saludo también, igualmente a los tiempos de estar acompañándoles a ustedes, y un enorme saludo a todos los amigos de los 45 canales que componen SECREA. Gracias, mi querido César. Días atrás, el periodista Paul Zamora, colaborador de Fundamedios, recibió una amenaza que me voy a permitirla leer textualmente, y dice: Paul, deja de jugar al detective, si no tendrán que visitarte en la tumba. ¿Cuál consideran ustedes como organización el objeto de esta amenaza o de quién podría venir? Gracias, Roberto, por preguntarlo. Bueno, es una amenaza que evidentemente está dirigida a callarnos, a silenciar el trabajo que ha venido haciendo nuestro equipo, específicamente Paul, pero en realidad es todo un equipo de periodistas y de personas que están trabajando en diversos temas. Específicamente en los próximos días estamos ya por concluir una investigación sobre los troll centers que atacan a periodistas, ¿no es cierto? Y que hemos visto que es un patrón que se va repitiendo en los últimos meses, incluso podríamos decir últimos años. Trolls que se activan y se desactivan, ¿no es cierto? Tenemos temporadas en las cuales hay unos picos, luego descienden su actividad, hay otros en los cuales comienzan a atacar en enjambre a ciertos periodistas y medios de comunicación, y que son en gran parte responsables de propagar este discurso estigmatizante en contra de periodistas y medios, que ha sido la base, Roberto, para la cantidad de agresiones, la cantidad inmensa de agresiones que vimos contra periodistas y medios durante el paro nacional. Esas 242 periodistas agredidos durante los 18 días del paro nacional nos hablan a la clara de una situación de violencia sistemática en contra de periodistas y medios. Y esto es alimentado justamente, esa hoguera es alimentada por este discurso estigmatizante. Entonces queríamos conocer muy de cerca de dónde proviene, cuál es el origen de la propagación de este discurso estigmatizante, y por supuesto tenemos muchas pistas ya, y que van a ser reveladas en los próximos días cuando ya publiquemos la investigación. ¿De dónde provienen estas amenazas? Cuando se lea la investigación va a quedar muy claro de qué sector podrían provenir esas amenazas. Nunca olvides, mi querido César, que como canales de televisión transparentes, democráticos y muy respetuosos de la libertad de expresión, estaremos siempre gustosos de impulsar y de difundir las investigaciones que ustedes sigan haciendo. Muchas gracias, Roberto. A la orden siempre, César. A esto incluso se debería tomar en cuenta el hecho que vimos hace pocos días de un periodista de un canal socio de SECREA, de Manavisión, que ustedes ya también emitieron un informe, una investigación. Un periodista que estuvo en un evento del presidente de la República, entiendo que en Manabí, y fue expulsado. Esos detalles nos han llamado mucho la atención. No es característica del presidente de la República vigente, del señor Guillermo Lasso, tener esas acciones, pero bueno, esperemos que haya sido tal vez un problema o una confusión de seguridad, más no del señor presidente. Y a eso se debe sumar, existen pronunciamientos oficiales, pronunciamientos tal vez del ministerio, del Cordicón, respecto justamente de la
agresión que ha tenido el periodista Paul Zamora, de la amenaza, mejor dicho, de Paul Zamora. Bueno, hemos dejado las investigaciones en los canales correspondientes, es decir, en la Fiscalía Nacional. En la Fiscalía Nacional se ha asignado un fiscal al caso. Estamos haciendo el seguimiento de las investigaciones, ¿no es cierto? Y esperamos que realmente las autoridades, en este caso la Fiscalía, los fiscales, den con quienes físicamente, porque además lo grave, Roberto, de este caso es que fueron a la casa de Paul y dejaron el mensaje físicamente, es decir, conocen dónde vive Paul, ¿no es cierto? Y se permiten emitir esta amenaza tan directa en contra de un periodista que trabaja con Fundamedios. Qué increíble. Esperemos que todo salga bien y recalco nuestro apoyo permanente a la libertad de expresión y obviamente a los periodistas y comunicadores que nos permiten a los ecuatorianos conocer más detalles de lo que sucede. Vamos al tema de la Ley Orgánica de Comunicación que tanta polvareda ha generado en estos últimos días, mi querido César. ¿Por qué consideras tú o Fundamedios que el proyecto de mayoría de la Ley Orgánica de Comunicación no obtuvo los votos necesarios para la siguiente fase? Correcto. Hay una cosa que sí permíteme, Roberto, que había omitido en mi respuesta anterior, que es el hecho de que el Cordicom emitió una alerta, el Consejo de Comunicación ha estado pendiente y así fue el primer organismo que emitió una alerta. Eso hay que reconocerlo, así que discúlpame, pero había omitido eso. ¿Y qué bien ahora el sí, Cordicom? Claro que sí. Ahora sí, respondiendo tu pregunta acerca de la ley de comunicación. Realmente la discusión, el debate de esta ley ha sido bastante compleja y creo que tú has sido testigo en la medida en que has participado también en representación de SECREA y de otros gremios, tanto en la comisión como en el pleno de la Asamblea. Así es. Y esto ha sido complicado porque evidentemente hay sectores políticos, ¿no es cierto?, que tienen en este momento la mayoría en la Asamblea Nacional, que en ese entonces todavía no tenían esta mayoría tan contundente, ¿no es cierto?, pero que sí se unían, sí estaban en realidad bastante cercanos en las posiciones justamente antimedios y antiperiodismo. Es decir, hay sectores políticos en el país, Roberto, para decirlo claro y alto, que han construido el discurso de la prensa como un enemigo, que tienen a la prensa como su objetivo político, tienen en el foco, en la mira, ¿no es cierto?, a los medios de comunicación y periodistas. Y esto no es un secreto, fueron quienes propiciaron la ley de comunicación Mordaza, la primera ley de comunicación Mordaza, la del 2013, que estuvo vigente hasta el 2017, y que fue, recordemos, Roberto, observada por todos los organismos internacionales de protección de derechos humanos y de libertad de expresión, desde Naciones Unidas, los relatores de Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría Especial de Libertad de Expresión, y organismos como el Comité para la Protección de Periodistas, Human Rights Watch, Reporteros Sin Fronteras, Freedom House. El Ecuador descendió a la posición de país no libre en América Latina, es decir, estuvimos al nivel de las dictaduras como Cuba, Venezuela o Nicaragua. Eso es lo que provocó la vigencia de la ley de comunicación entre el 2013 y el 2017, la generación de un ambiente generalizado de censura y autocensura, en la cual tú tenías un superintendente, una superintendencia de información y comunicación que impuso más de 1000 sanciones en contra de periodistas y medios. Entonces solo hay que tener un poquito de memoria reciente para saber las consecuencias de tener una ley que aplica de nuevo sanciones, que tiene le da de nuevo la potestad a entes estatales de castigar, de imponer sanciones a los periodistas y medios de comunicación. Por más que nos digan quienes están detrás de esta ley que no nos preocupemos porque las sanciones son muy leves, no son solamente talleres, cursitos, pedidos de disculpa, pero no es así. En realidad lo que se quiere es tener esa potestad de sancionar
a los medios de las formas más ambiguas, ¿no es cierto? Porque además se generan tipos ambiguos para sancionar, y con eso tener el poder para castigar a los medios por lo que dicen y no le gusta a las autoridades, al funcionario, ¿no es cierto? Por lo que no dicen y el gobierno quiere que digan los medios de comunicación, y por lo que dicen terceras personas, es decir, invitados, columnistas que pueden ser eventualmente incómodos para el poder. Entonces, eso es lo que se quiere recuperar, lo que estos sectores quieren recuperar para sí, ¿no es cierto? La potestad, el poder para poder controlar a los medios de comunicación y periodistas. Todo lo demás son eufemismos, Roberto. Todo lo demás es esconder las verdaderas intenciones detrás de decir, no, es que realmente lo que queremos es que los medios modifiquen sus comportamientos. Eso no es así. Lo que se quiere es control. Ya lo vimos. Ya lo vivimos, no nos vengan con ese cuento que ya lo vimos entre el 2013 y el 2017, cuando estuvo vigente la ley sin las reformas del 2018, ¿no es cierto?, en la cual se desactivó todo ese esquema de sanciones. Entonces, no, a estas alturas no creo que nos quieran ver como ingenuos, ¿no es cierto?, diciéndonos que no, que básicamente lo que se quiere es que los medios mejoren. Los medios bajo el control estatal, bajo la persecución de funcionarios y entidades estatales no mejoran, sino que se silencian. Eso es lo que se tiene que entender. Aquí hay una pretensión clarísima de amordazar al país una vez más, y eso es lo que rechazamos contundentemente, y por eso también pedimos este voto total. Ahora, en Asamblea Nacional, claro, Roberto, esto ha sido básicamente como te digo, una discusión muy complicada, porque hay sectores políticos que tienen como objetivo a la prensa como enemiga, ¿no es cierto? Y que reunieron finalmente los votos, consolidaron una mayoría. Fíjate que el mismo día que nombran nueva vicepresidenta primero, nuevo vicepresidente y el vocal del CAL, lo primero que hacen, el primer acto de esta nueva mayoría consolidada es aprobar estas malhadadas reformas a la ley de comunicación. Ahí hay un tema muy importante, César, que, claro, tu análisis es totalmente claro, y entiendo yo la totalidad de los concesionarios, los medios de comunicación, los periodistas objetivos tienen esa visión. Pero de la cantidad de asambleístas que no apoyaron al informe de mayoría y que están impulsando un informe de minoría, ¿será que no entienden lo que significa libertad de expresión? ¿Será que no comprenden qué texto debería implementarse en una ley orgánica de comunicación? ¿O será que solamente obedecen órdenes o disposiciones de sus líderes, estén dentro o fuera del país? ¿Qué opinas tú? Yo creo que son sectores que definitivamente no creen en la libertad de expresión, que filosóficamente no creen, lo que piensan es que el Estado debe controlarlo todo, ¿no es cierto?, y que debe controlar a los medios de comunicación. Esto ya lo vimos en su proyecto político aplicado durante 15 años, eso es el periodo en el cual estuvieron en el poder, ¿no es cierto?, 10 años de una forma autoritaria y 5 años más de una forma más suave, ¿no es cierto?, más sutil. Pero ellos finalmente son quienes también están propagando diariamente ese discurso de odio, ese discurso de la prensa como enemigo, y que, como te decía anteriormente, son quienes también han construido ese discurso que justifica las agresiones contra la prensa, ¿no es cierto? Entonces, estos sectores, yo creo que a estas alturas, Roberto, yo creo que no podemos esperar que reflexionen y que vayan y que basta con explicarles la importancia de la libertad de expresión, de la libertad de prensa como una institución democrática, como uno de los pilares de la democracia, ¿no es cierto?, para que digan, no, hemos recapacitado y vamos ahora sí a apoyar jurisprudencia, leyes, normativa que defienda y garantice este derecho. Ellos definitivamente no creen. Si ahora hay un veto total de esta ley,
ellos van, o un veto parcial, ellos van a seguir tratando, intentando de cualquier modo de controlar a la prensa. Lo van a intentar, lo van a seguir intentando. Con lo que tú acabas de mencionar este momento, me permito leer unas palabras de estos días del presidente de la República, Guillermo Lasso, cuando menciona: el veto a la Ley Orgánica de Comunicación será un veto que consagre la libre expresión plena. Es decir, el presidente de la República está anunciando que va a vetar de manera completa al texto de la ley. Pero siendo así, ¿cuál sería el proceso que se viene? O, por otra parte, ¿se podrían incrementar nuevas observaciones o no? Este detalle para que la colectividad conozca. Correcto. Si es un veto total, lo que queda es la ley guardada durante un año, archivada durante un año. Al año, la Asamblea podría retomar la discusión, volver a votarla. Necesitaría 2/3, es decir, 92 votos, para superar el veto presidencial y poner en vigencia de forma directa la ley de comunicación. Esto lo consideramos bastante improbable, Roberto. Si bien hay reflexión en algunos sectores del Palacio de Gobierno de que es un peligro, ¿no es cierto?, darle esa potestad a la Asamblea y que en un año podrían tener esos 92 votos, yo creo que en realidad es bastante improbable ese escenario. De que logren los 92 votos, y más bien el asunto es darle un mensaje contundente al país, ¿no es cierto? Yo creo que el gobierno no puede entrar a parchar de alguna forma las reformas que le ha enviado la Asamblea, este sector de la Asamblea Nacional, que no cree en la libertad de expresión, sectores al final antidemocráticos, hay que decirlo con todas las palabras, no creen en la libertad de expresión, no creen en las libertades y derechos fundamentales, creen en el control estatal. Ese es su proyecto que quieren imponer al país. Entonces, pensar que es necesario vetar parcialmente, que se puede vetar parcialmente, parchando, como digo, estas reformas y con eso evitar que en un año trate la Asamblea esta ley, me parece que es un error. La otra posibilidad que se abre, ayer teníamos una charla, una entrevista con el secretario jurídico de la presidencia, el señor Fabián Pozo, el doctor Fabián Pozo, y decía que tenían sobre la mesa todo el abanico, y otra posibilidad es un veto constitucional, es decir, creemos, nosotros también lo consideramos desde Fundamedios, que existe inconstitucionalidades en este proyecto de ley, que existe suficientes elementos, como por ejemplo el papel que se le quiere dar a la Defensoría del Pueblo justamente en los esquemas regulatorios, en este nuevo régimen de sanciones a los medios, en convertir a los defensores de las audiencias en funcionarios de la Defensoría del Pueblo. Todo eso nos parece claramente inconstitucional. Y luego está el curioso hecho de que se elimina la opinión de los contenidos comunicacionales protegidos. De acuerdo. ¿No es cierto? El artículo 2, lo cual es absolutamente contrario a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos. Tanto el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos como el artículo 19 de la Declaración Universal dicen taxativamente que los discursos protegidos son la información y la opinión, los dos, ¿no es cierto? Y aquí se quiere eliminar esa protección a la opinión, se le quiere sacar del bloque de legítima expresión, de expresión libre garantizada por el Estado. Y eso es realmente muy llamativo y es además inconstitucional claramente. Entonces, bien podría ser un veto por inconstitucional, un veto total,
El escenario menos deseable para nosotros, pero que el gobierno lo está considerando también, es este veto parcial, ¿no es cierto?, en el cual nos dicen, bueno, podríamos modificar el 80-90% de estas reformas, básicamente volver a enviar el proyecto de ley del presidente Lasso, el que presentó hace un año y que desató todo este proceso de reformas, ¿no es cierto? Y con eso recuperar esa posibilidad del presidente como colegislador. Pero me parece que es un escenario muy poco probable, muy poco realista, ¿no es cierto? Eso no va a suceder, es decir, esta mayoría no se va a allanar a ese veto presidencial, y más bien puede ser algo que en este momento, con la fuerza que tiene esa nueva mayoría parlamentaria, ¿no es cierto?, pueda ser realmente muy, muy peligroso. Mucha preocupación genera esto, y más que todo lo que tenemos como sociedad, no hablemos de medios de comunicación, de gremios, de periodistas, como sociedad, es que el juego que lo viene dando la Asamblea Nacional, la defensa a sus posiciones políticas, sus criterios y planteamientos respecto de la libertad de expresión, o lo que cada uno considera, políticamente hablando, para ellos me refiero, como libertad de expresión. Tantos textos, la Asamblea trabajando, la Presidencia de la República presentando proyectos de ley, que lo presentó justamente el día de la posesión, el 24 de mayo del 2021. Yo creo que el Ecuador quiere y el Ecuador aspira es una tranquilidad respecto de este manejo, de la ley de comunicación, que se ha convertido en un discurso trillado que no nos permite seguir trabajando. Ahora, cuando mencionaste tú hace pocos minutos la intención de poner la Defensoría del Pueblo, acciones, actividades o responsabilidades que antes tenía un cordicón sancionatorio, un cordicón ofensivo, un cordicón que mucho afectó a la libertad de expresión, a los periodistas, con exceso de sanciones que se demostró después que no tenían que haber sido realizadas, pero que los medios de comunicación, para no tener problemas, tuvieron que, esas sanciones emitidas por un órgano del Estado, tuvieron que haber cancelado. ¿Cómo crees tú que quedaría la Defensoría del Pueblo como una trastienda de tal vez alguna agrupación política que quiera simplemente afectar la realidad de los medios de comunicación? ¿Para qué sirve entonces la Defensoría del Pueblo? No, realmente es una distorsión enorme de la función que tiene la Defensoría del Pueblo. La Defensoría tiene una función muy importante, que es ser la Autoridad Nacional de Derechos Humanos. Pero en este caso se quiere distorsionar esa función y se la quiere convertir en persecutoria, en parte de ese régimen de sanciones contra medios de comunicación y periodistas. Se le quiere dar esa potestad de intervenir en los medios de comunicación a través de esta figura de los defensores de las audiencias, que además se les convierte en funcionarios de la Defensoría del Pueblo, así es. ¿no es cierto? Entonces, es una distorsión enorme que tiene este proyecto de ley. Supongo que es buscando la forma de tener organismos estatales para sancionar a medios, ¿no es cierto?, que no generen tanto ruido como la creación de una nueva superintendencia de información y comunicación. Seguramente pensaron que en este momento no era momento de atreverse a tanto, porque finalmente yo creo que sueñan con tener una nueva superintendencia de información y comunicación, ¿no es cierto? Pero entonces dijeron, bueno, ¿qué tenemos a mano? Veamos, el Consejo de Comunicación por un lado, perfecto, dale la potestad de sancionar a medios. Y ¿qué más tenemos? La Defensoría del Pueblo, perfecto, podemos perfectamente controlar estos organismos. Si uno ve la composición, por ejemplo, que se plantea para el Consejo de Comunicación, va a ver que claramente se ha manipulado esa composición en estas reformas para que los sectores afines, ¿no es cierto?, o representantes afines a estos sectores políticos, más bien tomen el control del Consejo de Comunicación. Y también se consideró que ellos harán los cálculos de que posiblemente pueden tener el control de la Defensoría del Pueblo. Y entonces, con estos dos organismos bajo su
bajo la manga, ¿no es cierto?, sancionar a medios y periodistas. Ese es el objetivo definitivamente. Y es eso, pero también es una causa de inconstitucionalidad. Esta nueva función de la Defensoría claramente es contraria a lo que fija la Constitución como claramente el mandato que tiene la Defensoría del Pueblo constitucionalmente. Queremos agradecer a César Ricaurte, muy claro concepto, muy claras tus expresiones, mi querido César. Coincidimos plenamente en todo. Los gremios, las organizaciones como Fundamedios han planteado defensas claras, defensas democráticas, defensas públicas en todos estos días con más fuerza, pero desde hace muchísimo tiempo, cuando se empezó a atacar a la libertad de expresión y a quienes trabajamos por esa libertad de expresión. Queremos comprometerte para unas próximas ocasiones. Hoy hemos topado más bien tema de contenidos y generalidades sobre la Ley Orgánica de Comunicación. Veamos qué pasa con el veto, si es un veto completo, si es un veto parcial. Y claro, algún momento, mi querido César, reitero el compromiso para conversar el tema de las frecuencias, porque mucho se habla del 33, 33, 34, pero la sociedad no conoce cómo mismo es eso del 33, 33, 34 por cada una de las provincias y a nivel nacional. Y Roberto, si me permites una intervención gusto. final, una conclusión. Lo primero, justamente sobre el gran pretexto que siempre se ha tenido para crear estas mordazas, ¿no es cierto? La primera, la del 2013, y ahora este nuevo intento en el 2022, es justamente democratizar la comunicación, y el gran pretexto es que se favorece a los medios comunitarios. Y si uno ve en la realidad es que no es así. Los medios comunitarios fueron muy afectados durante del 2013 al 2017 con la ley del correísmo. Fueron igualmente perseguidos, fueron perseguidos tanto como los medios privados, y ahora, si bien se generan algunos estímulos en estas reformas, ¿no es cierto?, la realidad es que la mordaza también va a ser para ellos. Así que yo creo que les invito a reflexionar a los amigos de los medios comunitarios, de los medios de las comunidades indígenas, de las que son básicamente los que apoya Pachacuti, ¿no es cierto?, que reflexionen sobre este hecho de que la mordaza también va a ser para ellos. Y lo segundo, Roberto, y con esto termino, yo creo que hay que estar siempre vigilantes de estos temas, hay que estar vigilantes en defensa de la libertad de expresión, porque estos sectores políticos antidemocráticos que tienen a la prensa como enemigo no descansan. Ellos están siempre buscando las formas de poder controlar a la prensa, de someter a la prensa, y son sectores que siguen teniendo amplios espacios de poder, no solamente en la Asamblea Nacional, en otros poderes del Estado y también a nivel de gobiernos locales. Tienen alcaldías, tienen prefecturas. Son sectores políticos con mucho poder y ante los cuales no podemos dormirnos, no podemos bajar los brazos, sino que estar siempre con un ojo siempre alerta, ¿no? Así que ese es mi mensaje final, mi estimado Roberto. Nos sumamos totalmente a tu criterio, a tu llamado. La sociedad debe conocer con objetividad qué significa la ley Mordaza, qué significa la libre expresión y qué es lo que los ecuatorianos de hoy y de mañana necesitan. Libertad de expresión. Mi querido César, te agradecemos mucho a ti, a Fundamedios, y con ustedes, amigos, hasta la próxima semana. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, Oca TV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lidervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales comunitarios regionales del Ecuador asociados. Se crea, presentó Realidad Nacional.